La carta llegó un martes por la mañana, escrita con una caligrafía elegante en un papel tan fino que Ana Fuentes pudo ver la marca de agua al sostenerlo contra la luz que entraba por la ventana de su casita. Estimada señorita Fuentes, comenzaba. Le escribo no como un hacendado buscando esposa, sino como un hombre buscando comprensión. Las manos de Ana temblaron al leer las palabras que cambiarían su vida para siempre. Durante 3 meses se había estado carteando con don Eduardo Balbuena, un hombre cuyas cartas revelaban un alma tan honesta y vulnerable que se había enamorado de sus palabras antes de haber visto su rostro. Pero ahora, mientras su modesto carruaje se acercaba a la hacienda del Cuervo a través de la Sierra Gorda de Querétaro, entendía por qué otras 7 mujeres habían huido después de una sola noche. La hacienda se alzaba contra las nubes de tormenta como algo salido de una novela gótica. Torres de piedra negra, ventanas vacías que parecían observar, y un silencio tan completo que se sentía vivo. Las otras señoritas la habían llamado maldita, embrujada, imposible. Le habían echado un vistazo al propio hacendado, alto, con una cicatriz en el rostro y ojos que contenían demasiado dolor, y lo habían declarado incasable. Pero Ana Fuentes, hija de un párroco rural sin más patrimonio que un buen corazón y un aprecio por las palabras hermosas, vio algo que ellas habían pasado por alto. En sus cartas, Eduardo había escrito: «No soy el hombre que la sociedad espera que sea un hacendado. Estoy roto de maneras que se ven y de maneras que no. Pero quizás, si usted es lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las ruinas, podría encontrar algo que valga la pena salvar». Mientras las ruedas de su carruaje crujían en la grava y las enormes puertas de la hacienda del Cuervo se abrían para revelar al propio hacendado, 1,80 m de poder controlado, una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta la mandíbula y unos ojos grises que parecían sostener el peso del mundo, Ana tomó una decisión que resonaría en la vida de ambos. No huiría. Se quedaría y descubriría si el amor podía realmente crecer en las sombras de una hacienda que el tiempo había olvidado. La señorita Ana Fuentes estaba sentada en su pequeño escritorio en la apretada sala de la casita El Espinero, leyendo la carta más extraordinaria que jamás había recibido. El papel era de la mejor calidad, con el sello de la Hacienda del Cuervo, y las palabras escritas en él no se parecían a nada que hubiera esperado de un hombre de tan elevada posición. Estimada señorita Fuentes, su carta fue un soplo de aire fresco, en lo que se ha convertido en un proceso bastante sofocante. Usted escribe con una sencillez y sinceridad que encuentro refrescantes después de meses de correspondencia llena de encanto calculado y ambición transparente. No pregunta nada sobre mi riqueza o mi posición, sino que indaga sobre mis pensamientos sobre la literatura y mi opinión sobre el cambio de las estaciones. ¿Cuándo fue la última vez que conoció a alguien a quien le importara más su mente que su bolsillo? Para mí, ha pasado demasiado tiempo». Ana dejó la carta con manos temblorosas. 3 semanas atrás, su padre había mencionado de pasada que el hacendado de la Hacienda del Cuervo buscaba esposa por correspondencia en lugar de hacerlo en la tradicional temporada social de la Ciudad de México. ¡Qué manera tan rara de hacerlo!, había reflexionado el párroco Tomás Fuentes mientras tomaba su té matutino, aunque supongo que el hombre tiene sus razones. Dicen que se ha vuelto muy solitario desde que regresó de la guerra. Ana se había sentido lo suficientemente intrigada como para escribir una simple carta de presentación, sin esperar más que un cortés acuse de recibo, si es que llegaba alguna respuesta. En cambio, había recibido esta notable contestación que le hablaba como si fuera una igual, en lugar de la simple hija de un párroco. Tomó su pluma y comenzó a escribir: «Don Eduardo,
Confieso que su respuesta me ha sorprendido, tanto por su prontitud como por su franqueza. Usted escribe que valora la honestidad por encima de todo, así que seré honesta a cambio. No soy una dama de fortuna ni de cuna elevada. Mi padre es el párroco del pequeño pueblo de Dolores, y nuestras circunstancias son, en el mejor de los casos, modestas. No tengo dote de la que hablar, ni conexiones que beneficien a un hacendado, ni logros más allá del amor por la lectura y un talento para administrar las cuentas del hogar con muy poco dinero. Si estos hechos no me descalifican inmediatamente de su consideración, sería un honor para mí continuar nuestra correspondencia. Usted pregunta sobre literatura. Confieso una debilidad por las novelas góticas, aunque sospecho que las encontraría frívolas. En cuanto a las estaciones, creo que el otoño es la obra maestra de la naturaleza, cuando el mundo se transforma en algo salvaje y hermoso antes de entregarse al pacífico sueño del invierno. La respuesta llegó en una semana. Mi querida señorita Fuentes, su honestidad es precisamente lo que espero encontrar, y sus circunstancias no me importan en absoluto. En cuanto a las novelas góticas, debo confesar que yo también les tengo un secreto aprecio. Hay algo atractivo en las historias, donde los héroes melancólicos encuentran la redención a través del amor, aunque sospecho que la vida real rara vez es tan complaciente. Escribe usted maravillosamente sobre el otoño. Yo también lo encuentro la más honesta de las estaciones. No esconde nada, no se disculpa por nada y transforma la decadencia en belleza. Quizás por eso nos habla a aquellos que hemos aprendido que las cicatrices pueden tener su propia forma de belleza. Y así comenzó la correspondencia más extraordinaria de la vida de Ana. Durante los meses siguientes, ella y Eduardo Balbuena intercambiaron cartas que revelaron más el uno del otro de lo que años de cortejo convencional podrían haber logrado. Eduardo escribió sobre su amor por la astronomía, sus luchas con las responsabilidades de su hacienda, sus recuerdos de servir como capitán de caballería en la guerra contra Estados Unidos. Fue completamente honesto sobre sus limitaciones y defectos, sin intentar presentarse como el perfecto esposo aristocrático. Debo decirle, señorita Fuentes, que no soy el hombre que era antes de la guerra. Un sable yanqui me dejó una cicatriz que va de la sien a la mandíbula, y hay noches en que los viejos recuerdos hacen imposible el sueño. No soy de trato fácil y tengo poca paciencia para las sutilezas sociales que la sociedad exige. Si busca un esposo que la acompañe a los bailes y encante a sus amigas con conversaciones ingeniosas, decididamente no soy ese hombre. Ana encontró su honestidad refrescante en lugar de desalentadora. Querido Eduardo, pues espero poder llamarlo así. Habla de sus cicatrices como si lo disminuyeran, pero yo argumentaría que hablan de su valentía y sacrificio. En cuanto a las sutilezas sociales, confieso que yo misma les tengo poco aprecio. Preferiría tener una conversación honesta que una docena llenas de cumplidos vacíos. Escribe que no es de trato fácil, pero sus cartas sugieren a un hombre de pensamiento profundo y sentimiento genuino, cualidades que valoro mucho más que el encanto. A medida que pasaban las semanas, Ana se encontró enamorándose, no de un hacendado o un título, sino de la mente y el corazón revelados en esas cartas cuidadosamente elaboradas. Eduardo escribió sobre ver el amanecer desde las almenas de su hacienda, sobre sus esfuerzos por mejorar las condiciones de sus peones, sobre su temor de haberse vuelto demasiado arraigado en sus costumbres solitarias como para compartir su vida con otra persona. Ana compartió sus propios pensamientos y sueños, su trabajo ayudando a su padre con los deberes de la parroquia,
su amor por los libros y el aprendizaje, su deseo a veces abrumador de ver el mundo más allá de su pequeño pueblo. Le contó sobre la soledad de ser una mujer inteligente en una sociedad que valoraba la belleza y la sumisión por encima del ingenio y la independencia. A veces me siento como un pájaro enjaulado, Eduardo. No porque mi padre sea cruel, es el mejor de los hombres, sino porque el mundo parece tener expectativas muy estrechas para mujeres como yo. Se espera que esté agradecida por cualquier oferta de matrimonio, sin importar si me haría feliz. Se espera que oculte mi inteligencia para no intimidar a posibles pretendientes. Se espera que finja que mi mayor ambición es administrar un hogar y dar herederos, cuando en verdad anhelo algo más significativo. La respuesta de Eduardo reveló una profundidad de comprensión que dejó a Ana sin aliento. Mi queridísima Ana, su carta me conmovió profundamente. Yo también he sentido el peso de las expectativas de los demás, la suposición de que, por ser un hacendado, debo estar satisfecho con una vida de privilegios y ceremonias. Pero los títulos y la riqueza no significan nada si el alma permanece vacía. Usted escribe sobre anhelar algo significativo, y yo sugeriría que el significado no proviene de lo que hacemos, sino de con quién elegimos hacerlo. Un hogar administrado con amor es más significativo que un reino gobernado sin él. Hijos criados con sabiduría y compasión importan más que todos los herederos de las familias de abolengo. Quizás lo que ambos buscamos no es una vida diferente, sino alguien con quien compartir la vida que tenemos, alguien que nos vea como realmente somos y nos ame, no a pesar de nuestros defectos, sino por ellos. Fue después de este intercambio que Eduardo hizo su extraordinaria oferta. Ana, sé que esto es muy irregular, pero me gustaría invitarla a visitar la Hacienda del Cuervo. Debo advertirle que otras 7 señoritas han aceptado invitaciones similares, y 7 se han marchado a los pocos días de llegar. Encontraron la hacienda demasiado aislada, demasiado gótica, demasiado alejada de la sociedad civilizada. Me encontraron a mí demasiado marcado, demasiado serio, demasiado arraigado en mis costumbres. Le digo esto no para desanimarla, sino porque creo en la honestidad por encima de todo. Si elige venir, debe saber exactamente lo que está aceptando. La Hacienda del Cuervo no es una propiedad de moda con jardines bien cuidados y vecinos elegantes. Es una antigua fortaleza en la Sierra Gorda de Querétaro, hermosa a su manera, pero innegablemente imponente. No soy un cortesano encantador que la deslumbrará con palabras bonitas y gestos galantes. Soy un hombre marcado por la guerra y la soledad, más cómodo con los libros que con la gente. Pero si es lo suficientemente valiente como para venir, si es lo suficientemente curiosa como para ver si la conexión que hemos forjado a través de las cartas puede sobrevivir a la realidad de mi mundo, entonces sería un honor para mí darle la bienvenida a mi hogar. La respuesta de Ana fue inmediata e inquebrantable. Mi querido Eduardo, me pregunta si soy lo suficientemente valiente como para ir a la Hacienda del Cuervo, pero yo le preguntaría a cambio, ¿es usted lo suficientemente valiente como para recibirme? No soy una dama sofisticada que adornará sus salones con conversaciones elegantes. Soy una simple muchacha de pueblo que lee novelas góticas y ayuda a su padre a atender las necesidades espirituales de rancheros y comerciantes. Nunca he estado en la Ciudad de México, nunca he asistido a un baile, nunca me he movido en los círculos que se esperaría que una hacendada frecuentara. Pero soy lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las apariencias superficiales, para encontrar la verdad que hay debajo. Soy lo suficientemente curiosa
como para querer ver la hacienda que ha inspirado descripciones tan hermosas en sus cartas, y tengo la suficiente esperanza como para creer que lo que hemos construido a través de nuestra correspondencia vale el riesgo de descubrir si puede florecer en persona. Iré a la hacienda del Cuervo, Eduardo, no porque busque ser la esposa de un hacendado, sino porque busco conocer al hombre que ha capturado mi corazón con su honestidad, su inteligencia y su valentía al revelar su verdadero yo a una extraña. La Hacienda de las Sombras. El viaje a la Hacienda del Cuervo tomó 2 días en un carruaje alquilado, serpenteando a través de un campo cada vez más salvaje y desolado. Mientras viajaban hacia el norte, a Querétaro, Ana observó cómo el paisaje se transformaba de suaves colinas a dramáticas sierras que se extendían sin fin bajo cielos grises. Su compañera de viaje, una anciana que iba a visitar a su hija, se había puesto cada vez más nerviosa a medida que avanzaban. «¿Está segura de su destino, mija?», preguntó mientras se detenían a cambiar de caballos en una posada. «La Hacienda del Cuervo tiene bastante fama por estos lares. Dicen que el hacendado, que no anda muy bien de la cabeza desde que volvió de la guerra». Ana sonrió cortésmente, pero no dijo nada. Había oído los rumores de que Eduardo estaba loco, que estaba maldito, que su hacienda estaba embrujada, pero también había leído sus cartas y sabía que los chismes eran un pobre sustituto de la verdad. Cuando su carruaje finalmente coronó la última colina y la Hacienda del Cuervo apareció a la vista, Ana comprendió por primera vez por qué las otras mujeres habían huido. La estructura que se alzaba desde la sierra era magnífica, pero innegablemente intimidante, una enorme fortaleza gótica de piedra negra que parecía haber crecido de la misma roca de la tierra. Las torres se extendían hacia el cielo tormentoso como dedos aferrados, y las ventanas estrechas miraban el paisaje como ojos vigilantes. La hacienda estaba rodeada de jardines silvestres que alguna vez fueron formales, pero que ahora crecían en un hermoso abandono, y los únicos sonidos eran el viento en la sierra y el lejano graznido de los cuervos. «Híjole», murmuró el cochero, ajustándose el abrigo contra el viento. Con razón, las otras señoritas salieron corriendo. Este lugar parece sacado de una pesadilla. Pero cuando Ana bajó del carruaje y miró la imponente estructura, no sintió miedo, sino fascinación. Sí, era gótica y dramática, pero también era magnífica, un testimonio de siglos de historia y ambición humana. La cantería era magistral, las proporciones perfectas, y la forma en que parecía emerger del paisaje sugería una armonía entre la creación humana y la belleza natural. Las enormes puertas de roble se abrieron mientras se acercaba, y a Ana se le cortó la respiración al ver a Eduardo Balbuena por primera vez. Era exactamente como lo había imaginado y nada de lo que había esperado. Alto y de hombros anchos, con el porte de un soldado y la presencia de un hombre acostumbrado a mandar. Su cabello oscuro era un poco más largo de lo que dictaba la moda, y sus ojos grises contenían profundidades que parecían reflejar el cielo tormentoso de arriba. La cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta la mandíbula era exactamente como la había descrito. Una línea delgada que hablaba de violencia sobrevivida y coraje probado, pero en lugar de afear su apariencia, la cicatriz le daba una cualidad romántica y peligrosa que aceleró el pulso de Ana. Este era un hombre que había vivido, que había luchado, que llevaba las marcas de sus experiencias con una dignidad silenciosa. «Señorita Fuentes», dijo, su voz más profunda y resonante de lo que había imaginado. «¿Vino?» Pensó que no lo haría, respondió Ana, ofreciéndole una ligera reverencia. Sus cartas fueron bastante persuasivas.
La boca de Eduardo se torció en lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Mis cartas no lograron persuadir a otras 7 señoritas para que se quedaran más de unos pocos días. Había empezado a pensar que mi hacienda estaba maldita. Ana miró la imponente estructura detrás de él, luego de vuelta a su rostro. Quizás la maldición no estaba en su hacienda, sino en su elección de invitadas. A mí no me asustan tan fácilmente. Ya veremos, dijo Eduardo, pero ahora había calidez en sus ojos grises. Venga, déjeme mostrarle el interior. Doña Elvira ha preparado la recámara de las rosas para usted. Tiene la mejor vista de la sierra. Mientras caminaban hacia la entrada, Ana era muy consciente de la presencia de Eduardo a su lado. Se movía con la gracia controlada de un soldado, y percibió el leve aroma a sándalo y algo singularmente masculino que de repente la hizo consciente de su propia feminidad. El interior de la hacienda del Cuervo era tan impresionante como su exterior. El gran salón se elevaba a 3 pisos de altura, con antiguos estandartes colgando de las vigas y una enorme chimenea que podría albergar fácilmente un árbol pequeño. Retratos de Balbuenas muertos hace mucho tiempo bordeaban las paredes. Sus ojos pintados parecían seguir a Ana mientras caminaba. ¿Sus antepasados?, preguntó, deteniéndose ante un caballero de aspecto particularmente severo con atuendo virreinal. En efecto, los Balbuena han poseído esta hacienda por más de 300 años. Ese caballero en particular fue el primer Balbuena en estas tierras. Se dice que luchó junto al virrey Mendoza en la guerra del Mixtón. Ana estudió el retrato con genuino interés. Tiene los ojos de usted, y mi terca disposición, según la leyenda familiar. La voz de Eduardo tenía una nota de humor seco que hizo sonreír a Ana. Mientras subían una ancha escalera de piedra, Eduardo señaló varias características de la hacienda. La capilla donde sus padres se habían casado, la biblioteca que albergaba una de las mejores colecciones de manuscritos novohispanos del país, la galería de retratos donde generaciones de patronas miraban desde lo alto con diversos grados de belleza y altivez. «Aquí estamos», dijo Eduardo, deteniéndose ante una pesada puerta de madera. La recámara de las rosas. La habitación era encantadora, espaciosa y cómoda, con una enorme cama con dosel, muebles elegantes y altas ventanas que daban a la belleza salvaje de la sierra. Alguien había colocado rosas frescas en un jarrón sobre el escritorio y un fuego crepitaba cálidamente en el hogar. «Es preciosa», dijo Ana sinceramente. «Gracias». Eduardo se demoró en el umbral, pareciendo reacio a irse. «La cena se sirve a las 8. Espero que me acompañe. Cenamos en el comedor pequeño. El gran salón es bastante abrumador para 2 personas». «Estaré encantada», respondió Ana. «Eduardo, gracias por invitarme aquí. Sé que no fue una decisión fácil». Algo cambió en su expresión, sorprendido quizás por el uso de su nombre de pila, o por la genuina calidez en su voz. «Gracias a usted por venir», dijo en voz baja, «por quedarse. Confieso que me había preparado para una decepción». Después de que él se fue, Ana se acercó a la ventana y miró hacia la sierra. El paisaje era salvaje y hermoso, todo colinas ondulantes y antiguos muros de piedra bajo un cielo dramático. Podía entender por qué las otras señoritas lo habían encontrado intimidante. Había algo indómito en este lugar, algo que hablaba de tiempos más antiguos y salvajes, pero en lugar de asustarla, apelaba a algo profundo en su alma. Siempre se había sentido limitada por los estrechos confines de la vida del pueblo. Siempre había soñado con algo más grandioso y aventurero. La hacienda del Cuervo, con sus piedras antiguas y su atmósfera melancólica, se sentía como el escenario del tipo de vida sobre la que solo había leído en los libros. Mientras desempacaba sus pocas pertenencias, Ana reflexionó sobre su primera impresión de Eduardo. Era todo lo que sus cartas habían sugerido.
inteligente, complejo, marcado por la experiencia, pero no quebrado por ella. La cicatriz que aparentemente había asustado a otras mujeres solo lo hacía más interesante para ella. Hablaba de coraje, de sacrificio, de una vida vivida plenamente en lugar de con seguridad. Cuando llegaron las 8, Ana bajó, siguiendo las indicaciones de Eduardo hacia el comedor pequeño. Había elegido su mejor vestido, un sencillo pero elegante traje de lana azul oscuro que resaltaba sus ojos, y se había arreglado el cabello castaño en un estilo que era a la vez modesto y favorecedor. El comedor pequeño era íntimo y cálido, iluminado por velas y un fuego alegre. Eduardo la esperaba, vestido con ropa de noche que enfatizaba su figura alta y poderosa. Cuando la vio, sus ojos se abrieron ligeramente. «Se ve usted encantadora», dijo, y no había halago cortés en su voz, solo apreciación honesta. «Gracias», respondió Ana, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. «Usted también se ve bastante bien». La risa de Eduardo fue sorprendida y genuina. «Había olvidado que usted dice lo que piensa. Es refrescante después de meses de cuidadosa cortesía». La cena fue servida por sirvientes silenciosos y eficientes, y la comida fue excelente. Carne asada, verduras frescas de los huertos de la hacienda y un vino que Eduardo explicó había sido guardado por su abuelo. Pero fue la conversación lo que realmente deleitó a Ana. Lejos de la formalidad de las cartas, Eduardo demostró ser un compañero fascinante. Le contó historias sobre la historia de la hacienda, compartió sus observaciones sobre el cambiante clima político y le hizo preguntas reflexivas sobre su vida y sus opiniones. Nay mencionó en una de sus cartas que ayuda a su padre con los deberes de la parroquia, dijo Eduardo mientras compartían un postre de peras frescas y crema. «¿Qué implica eso?» «Oh, un poco de todo», respondió Ana. «Enseño a leer a los niños del pueblo. Ayudo a organizar la caridad para los pobres, visito a los enfermos y a los ancianos. Nada muy grandioso, me temo. Al contrario, suena significativo y necesario. Confieso que a veces me pregunto si mi propia vida tiene algún propósito real, más allá de mantener un antiguo apellido». Ana estudió su rostro a la luz de las velas. «Seguramente eso no es cierto. Tiene peones, responsabilidades». «Sí, pero a veces me siento como un cuidador del pasado en lugar de un constructor del futuro». La voz de Eduardo tenía una nota de melancolía que hizo que el corazón de Ana se doliera. «Quizás», dijo ella con cuidado, «lo que necesita es una compañera que pueda ayudarle a ver nuevas posibilidades». Sus miradas se encontraron sobre la mesa, y Ana sintió que algo eléctrico pasaba entre ellos. Un reconocimiento, una posibilidad, una chispa de algo que podría convertirse en algo maravilloso. «Quizás», dijo Eduardo en voz baja, «si pudiera encontrar a esa compañera, si ella pudiera encontrar en sí misma la voluntad de quedarse». A medida que la velada llegaba a su fin y Eduardo la acompañaba de regreso a su recámara, Ana se sintió más segura que nunca de que había tomado la decisión correcta al venir a la hacienda del Cuervo. La hacienda podría ser imponente y aislada, pero también era magnífica y llena de historia. Y Eduardo era exactamente el tipo de hombre que había esperado encontrar. Inteligente, honesto, complejo y absolutamente fascinante. «Buenas noches, Ana», dijo suavemente al llegar a su puerta. «Espero que duerma bien». «Buenas noches, Eduardo», respondió ella. «Gracias por una velada encantadora». Mientras se preparaba para dormir, Ana reflexionó sobre los eventos del día. Ahora entendía por qué las otras mujeres habían huido. La hacienda del Cuervo no era para los débiles de corazón, y Eduardo Balbuena no era un hombre fácil de conocer o de amar. Pero para una mujer lo suficientemente valiente como para mirar más allá de la superficie, lo suficientemente paciente como para ganarse su confianza,
Había tesoros aquí más allá de la imaginación. Ana Fuentes nunca había sido de las que se rinden ante un desafío, y no tenía intención de empezar ahora. El vínculo profundo. El segundo día de Ana en la hacienda del Cuervo amaneció claro y brillante, con la luz del sol de otoño extendiéndose por la sierra y pintando las antiguas piedras de la hacienda en tonos dorados y ámbar. Se despertó temprano y se vistió abrigada. Luego bajó para explorar la hacienda a la luz de la mañana. Encontró a Eduardo en la biblioteca, una magnífica sala forrada de piso a techo con volúmenes encuadernados en piel. Estaba sentado en un enorme escritorio de roble, escribiendo lo que parecía ser correspondencia, con su cabello oscuro cayéndole sobre la frente mientras se concentraba. «Buenos días», dijo Ana en voz baja para no asustarlo. Eduardo levantó la vista y su expresión seria se transformó en algo más cálido. «Ana, es usted madrugadora. Quería ver la hacienda como se debe. Espero no molestar». «En absoluto». De hecho, Eduardo dejó su pluma y se puso de pie. «¿Le gustaría un recorrido en toda regla? Hay mucho más que ver de lo que le mostré ayer». Durante las siguientes 2 horas, Eduardo guió a Ana por los laberínticos pasillos de la hacienda del Cuervo. Vio la armería donde se exhibían siglos de armas con precisión militar, la capilla con sus altísimos arcos góticos y vitrales que proyectaban patrones de arcoíris en el suelo de piedra, la galería de retratos donde docenas de antepasados Balbuena miraban desde lo alto con expresiones que iban de benévolas a severas. Pero fue el cuarto de la torre lo que realmente capturó la imaginación de Ana. Eduardo la condujo por una estrecha escalera de caracol hasta una cámara circular en la cima de la torre más alta de la hacienda. La habitación estaba amueblada como un estudio, con cómodos sillones dispuestos alrededor de una chimenea y telescopios colocados cerca de las ventanas. «Aquí es donde vengo a pensar», explicó Eduardo, acercándose a uno de los telescopios. «La vista es extraordinaria, y en las noches despejadas las estrellas son magníficas». Ana se acercó a una ventana y se quedó sin aliento. La vista era, en efecto, extraordinaria. La sierra se extendía sin fin en todas direcciones, salvaje y hermosa bajo el cielo despejado. Podía ver por kilómetros hasta las lejanas colinas que marcaban el borde de la vasta propiedad de Eduardo. «Es impresionante», dijo. «Puedo entender por qué encontraría paz aquí». Eduardo se unió a ella en la ventana, parándose lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Las otras señoritas lo encontraron opresivo y aislado. La señorita de la Peña, de hecho, se estremeció cuando la traje aquí arriba. Ana se volvió para mirarlo, notando el dolor cuidadosamente controlado en su voz. Entonces, a la señorita de la Peña le falta imaginación. Esto no es opresivo, es liberador, poder ver tan lejos, sentirse tan alejado de las pequeñas preocupaciones de la vida cotidiana. Es como estar más cerca del cielo. Algo cambió en la expresión de Eduardo, un ablandamiento que hizo que a Ana se le cortara la respiración. ¿De verdad lo dice? Sí, Eduardo, esta hacienda, este lugar, no está maldito ni da miedo. Es magnífico, es un santuario. Permanecieron en silencio por un momento, mirando juntos la sierra. Ana era muy consciente de la presencia de Eduardo a su lado, de la forma en que la luz de la mañana atrapaba los hilos plateados en su cabello oscuro, del aroma limpio y masculino de su loción. «Ana», dijo Eduardo en voz baja, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué vino realmente aquí? Sé lo que escribió en sus cartas, pero podría haberse casado con cualquiera. ¿Por qué arriesgarlo todo en una correspondencia con un recluso, con una cicatriz?»
Ana consideró su respuesta cuidadosamente. La verdad era compleja, involucraba sus crecientes sentimientos por el hombre revelado en sus cartas, su sensación de que había encontrado a alguien que realmente la entendía, su convicción de que lo que habían construido a través de su correspondencia valía la pena luchar por ello. «¿Por qué?», dijo finalmente. «Sus cartas me mostraron a un hombre que quería conocer. No a un hacendado, no un apellido, no una fortuna, solo un hombre que piensa y siente profundamente y no tiene miedo de ser honesto sobre sus luchas. Nunca antes había conocido a nadie así». Eduardo guardó silencio por un largo momento, sus ojos grises escudriñando su rostro. «¿Se da cuenta de que soy todas esas cosas que mencionó? Marcado, solitario, difícil. La guerra me cambió, Ana. No soy el hombre que era antes. No quiero al hombre que eras antes», dijo Ana con tranquila convicción. «Quiero al hombre que eres ahora, con cicatrices y todo». La intensidad de su mirada la hizo sentir como si estuviera mirando directamente a su alma. «Puede que seas la mujer más extraordinaria que he conocido. O la más tonta», respondió Ana con una sonrisa autocrítica. «No», dijo Eduardo con firmeza. «Extraordinaria». Esa tarde, Eduardo llevó a Ana a cabalgar por la sierra. Era una jinete consumada, habiendo aprendido en la vieja yegua de su padre, y se deleitó con la libertad de galopar por el paisaje abierto en uno de los briosos caballos de Eduardo. Se detuvieron a descansar junto a un antiguo círculo de piedras, monumentos erosionados que habían estado en la sierra durante miles de años. Ana desmontó y caminó entre las piedras, pasando las manos por sus superficies rugosas. «La leyenda local dice que fueron colocadas aquí por los chichimecas», dijo Eduardo, observándola con una expresión de fascinación. «Supuestamente marcan un lugar de poder». «Puedo creerlo», respondió Ana. «Hay algo mágico en este lugar, algo que te hace sentir conectado con toda la gente que vino antes». Eduardo desmontó y se unió a ella entre las piedras. «No te pareces a ninguna mujer que haya conocido, Ana Fuentes». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó, volviéndose para mirarlo. «Es...». Eduardo hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras. «Es todo lo que no sabía que estaba buscando». Esa noche cenaron de nuevo en el comedor pequeño. Pero la atmósfera era diferente, más íntima, más cargada de posibilidades. Eduardo se había despojado de parte de su cuidadosa reserva, y Ana se encontró cayendo más profundamente bajo el hechizo de su inteligencia y su inesperado humor. «Cuéntame sobre la guerra», dijo, mientras compartían una botella de vino. «Si no te importa hablar de ello». Eduardo guardó silencio por un momento, haciendo girar el vino en su copa. «Fue brutal, necesaria, pero brutal. Serví como capitán de caballería bajo el mando del general Santa Anna. Vimos acción en el norte, en Monterrey, finalmente en La Angostura». «¿Fue allí donde te hirieron?». La mano de Eduardo se movió inconscientemente hacia su cicatriz. «No, eso fue antes. Una escaramuza en las afueras de Monterrey, el sable de un oficial yanqui. Era bastante hábil, pero yo tuve más suerte». «Pudiste haber muerto», dijo Ana en voz baja. «Muchos hombres buenos murieron, hombres mejores que yo en muchos casos». La voz de Eduardo llevaba el peso de la culpa del sobreviviente, que Ana reconocía de su trabajo con veteranos en la parroquia de su padre. «Pero no moriste», dijo ella con firmeza. «Sobreviviste, volviste a casa y has construido algo significativo aquí que importa». Eduardo la miró con sorpresa. «Tienes un don para ver la luz en lugares oscuros. Y tú tienes un don para cargar con pesos que no son del todo tuyos», respondió Ana. «Los hombres que murieron eligieron servir igual que tú.
Sus muertes no disminuyen tu derecho a vivir plenamente. Algo en la expresión de Eduardo se quebró, revelando una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Ana se doliera. No he vivido plenamente. Me he escondido aquí, convencido de que estaba demasiado dañado para una conexión humana normal. ¿Y ahora?, preguntó Ana en voz baja. Eduardo la miró a los ojos a través de la mesa. Ahora estoy empezando a pensar que podría haber estado equivocado. A medida que pasaban los días, Ana y Eduardo cayeron en una cómoda rutina. Las mañanas las pasaban explorando la hacienda y sus terrenos, las tardes cabalgando por la sierra o leyendo juntos en la biblioteca, las noches hablando durante la cena y el vino. Con cada día que pasaba, Ana sentía que se enamoraba más profundamente, no solo de Eduardo, sino de la vida que estaban construyendo juntos. Eduardo también estaba cambiando. La cuidadosa reserva que había caracterizado su primer encuentro fue dando paso gradualmente a la calidez y el humor. Reía más fácilmente, sonreía más a menudo y comenzó a compartir historias y recuerdos que revelaban la profundidad de su carácter. Solía pensar que esta hacienda era una prisión, le dijo una noche mientras caminaban por la galería de retratos. Una hermosa prisión, pero una prisión al fin y al cabo. Ahora siento que podría ser un hogar. Es un hogar, respondió Ana. Es tu hogar, y si me aceptas, me gustaría que también fuera el mío. Eduardo dejó de caminar y se volvió para mirarla de frente. Ana, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? El corazón de Ana latía con fuerza, pero su voz era firme. Estoy diciendo que te amo, Eduardo Balbuena. No tu apellido, no tu hacienda, no tu fortuna. Amo al hombre que escribe hermosas cartas sobre el amanecer en la sierra. Amo al hombre que lleva el peso del mundo sobre sus hombros y aún encuentra espacio en su corazón para la bondad. Amo al hombre que fue lo suficientemente valiente como para ser honesto sobre sus defectos y lo suficientemente paciente como para dejarme ver más allá de ellos. Los ojos grises de Eduardo brillaban de emoción. Ana, yo también te amo. Más de lo que creí posible, más de lo que jamás imaginé que podría amar a alguien. Se acercó más. Lo suficiente como para que Ana pudiera ver las motas plateadas en sus ojos, pudiera sentir el calor de su aliento en su rostro. ¿Puedo besarte?, preguntó en voz baja. Por favor, susurró Ana. Cuando los labios de Eduardo se encontraron con los de ella, Ana sintió como si el mundo hubiera girado sobre su eje. El beso fue suave al principio, tentativo, pero a medida que ella respondía, se profundizó en algo que hablaba de pasión largamente negada y amor finalmente reconocido. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Cásate conmigo», dijo Eduardo, su voz ronca por la emoción. «Ana Fuentes, ¿quieres casarte conmigo?» La sonrisa de Ana fue radiante. «Sí», dijo simplemente. «Sí, Eduardo Balbuena, me casaré contigo». Mientras estaban juntos en la galería de retratos, rodeados de siglos de historia de los Balbuena, Ana supo que había encontrado exactamente lo que había estado buscando. No solo amor, sino un compañero, un hogar y un futuro lleno de infinitas posibilidades. La boda y la transformación. 3 meses después, Ana estaba en la capilla de la Hacienda del Cuervo, vistiendo un traje de seda marfil que había pertenecido a la abuela de Eduardo. El vestido había sido ajustado para quedarle perfecto, y las perlas familiares alrededor de su cuello captaban la luz de los vitrales. La capilla era pequeña e íntima, llena solo de sus amigos y familiares más cercanos. El padre de Ana había hecho el viaje desde su pueblo, radiante de orgullo mientras se preparaba para oficiar la ceremonia. El mejor amigo de Eduardo de sus días militares, el coronel Jaime Morales, sirvió como su padrino.
Pero fue el propio Eduardo quien dejó a Ana sin aliento. Estaba de pie en el altar con sus mejores ropas, sus ojos grises brillantes de amor y expectación. La cicatriz, que una vez lo había hecho sentir cohibido, ahora le parecía a Ana una insignia de honor, un recordatorio de su coraje y fuerza. «Amados hermanos», comenzó el párroco Fuentes, su voz resonando claramente en la antigua capilla, «estamos reunidos hoy aquí para ser testigos de la unión de Eduardo Carlos Balbuena y Ana Isabel Fuentes». Mientras las familiares palabras del servicio matrimonial la envolvían, Ana reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado a este momento. 6 meses atrás había sido la simple hija de un párroco, con pocas perspectivas de matrimonio más allá del hijo menor del cacique local. Ahora estaba a punto de convertirse en la patrona de una de las haciendas más importantes del país, y esposa de un hombre al que amaba con todo su corazón. «Eduardo», continuó su padre, «tomas a Ana como tu legítima esposa para tenerla y cuidarla, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto», dijo Eduardo, su voz fuerte y clara, sin apartar nunca los ojos del rostro de Ana. «Ana, ¿tomas a Eduardo como tu legítimo esposo para tenerlo y cuidarlo en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?» «Sí, acepto», respondió Ana, su voz firme, a pesar de las lágrimas de alegría que amenazaban con derramarse. Cuando Eduardo deslizó el anillo de bodas en su dedo, una hermosa argolla de oro con diamantes que había pertenecido a generaciones de patronas Balbuena, Ana sintió que no solo estaba uniendo su vida a la de él, sino que se estaba convirtiendo en parte de algo más grande y duradero. «Por el poder que me confieren Dios y la Santa Iglesia», pronunció el párroco Fuentes, «los declaro marido y mujer. Eduardo, puedes besar a la novia». El beso de Eduardo fue tierno y lleno de promesas, y cuando se separaron, Ana vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Te amo, mi patrona», susurró, usando su nuevo título por primera vez. «Yo también te amo, esposo mío», respondió Ana, y la palabra se sintió perfecta en sus labios. El banquete de bodas se celebró en el gran salón, que había sido decorado con flores de los jardines de la hacienda e iluminado por cientos de velas. La comida fue magnífica, el vino fluyó libremente y el pequeño grupo de invitados estaba alegre y cálido. El coronel Morales hizo un brindis que hizo llorar a Ana. «Por Eduardo y Ana, que su amor sea tan duradero como estas antiguas piedras, y que su felicidad resuene en estos salones por generaciones venideras». Al caer la noche, los invitados se marcharon, dejando a Ana y Eduardo solos en su hacienda. Caminaron de la mano por los pasillos que Ana ahora conocía tan bien como la casa de su infancia, pasando junto a los retratos de los antepasados de Eduardo que parecían sonreírles con aprobación. «¿Eres feliz?», preguntó Eduardo cuando llegaron a la puerta de lo que ahora era su recámara compartida. «Más feliz de lo que jamás imaginé posible», respondió Ana con sinceridad. «Eduardo, gracias por arriesgarte con una simple muchacha de pueblo». «Gracias a ti», dijo Eduardo acunando su rostro entre sus manos, «por ver más allá de las cicatrices y las sombras para encontrar algo digno de ser amado». Su noche de bodas fue todo lo que Ana había esperado, tierna, apasionada y llena de amor. Eduardo fue un amante gentil y considerado, tomándose su tiempo para asegurar su comodidad y placer. Mientras yacían juntos después, con la cabeza de Ana sobre el pecho de Eduardo, ella se sintió completa de una manera que nunca antes había experimentado. Solía yacer despierto en esta cama, mirando al techo y preguntándome si pasaría el resto de mi vida solo, dijo Eduardo en voz baja, sus dedos peinando el cabello de Ana.
Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Ni yo, murmuró Ana contra su pecho. Solía soñar con aventuras, con una vida más allá de los confines de la sociedad del pueblo. Nunca soñé que encontraría tanto la aventura como el amor en el mismo lugar. En los meses que siguieron, Ana se entregó a su nuevo papel como patrona de la Hacienda del Cuervo con entusiasmo y gracia. Trabajó con el ama de llaves para modernizar los arreglos domésticos de la hacienda, estableció una escuela para los hijos de los peones de Eduardo y comenzó a organizar pequeñas reuniones que lentamente atrajeron a Eduardo de vuelta a la sociedad. La transformación en Eduardo fue notable. El hombre melancólico y aislado que Ana había conocido al principio fue reemplazado gradualmente por alguien más seguro y comprometido. Comenzó a tomar un papel más activo en el Congreso, usando su influencia para abogar por los asuntos de los veteranos y la educación rural. El amor y la aceptación que encontró en su matrimonio parecieron sanar heridas que se habían enconado durante años. «Me has devuelto la vida», le dijo a Ana una noche, mientras estaban sentados juntos en el cuarto de la torre, viendo las estrellas aparecer en el claro cielo nocturno. Había olvidado lo que se sentía tener esperanza en el futuro. «Tú me has dado una vida con la que nunca me atreví a soñar», respondió Ana, acomodándose más cómodamente a su lado. «Un hogar, un propósito, un amor que crece más fuerte cada día». Un año después de su boda, Ana dio a luz a su primer hijo, un varón al que llamaron Tomás Eduardo Balbuena. El bebé era sano y fuerte, con los ojos grises de su padre y la barbilla decidida de su madre. Eduardo era un padre devoto, pasando horas en el cuarto del niño leyéndole o simplemente viéndolo dormir. «Quiero que crezca sabiendo que es amado incondicionalmente», le dijo a Ana. «Quiero que se sienta libre de ser él mismo, con cicatrices y todo». «Lo hará», le aseguró Ana, viendo a su esposo acunar a su hijo con infinita ternura. «Crecerá en una casa llena de amor y aceptación. Sabrá que la verdadera fuerza proviene de ser honesto, tanto con nuestros dones como con nuestros defectos». 2 años después, nació su hija Margarita, seguida por otro hijo, Guillermo. La Hacienda del Cuervo, antes silenciosa y melancólica, ahora resonaba con las risas de los niños y la calidez de una familia verdaderamente feliz. Pero quizás la transformación más significativa fue en la forma en que Eduardo veía su papel como hacendado. Ya no contento con simplemente mantener lo que había antes, comenzó a verse a sí mismo como un constructor del futuro. Estableció programas para ayudar a los veteranos a reajustarse a la vida civil. Invirtió en mejoras para sus peones y usó su posición para abogar por la reforma social. «Me ayudaste a entender que el privilegio no se trata solo de lo que heredamos, sino de lo que hacemos con lo que se nos ha dado», le dijo a Ana, mientras caminaban por los jardines una mañana de primavera, viendo a sus hijos jugar entre las flores. «Lo entendimos juntos», corrigió Ana, como siempre hacía cuando Eduardo intentaba darle todo el crédito por su transformación. «Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado como compañeros. La hacienda misma también se había transformado. Lo que una vez fue una fortaleza gótica envuelta en soledad y sombra, se había convertido en un lugar de calidez, aprendizaje y genuina hospitalidad». Los visitantes venían no solo para ver las piedras antiguas y los tapices virreinales, sino para experimentar el tipo de conexión auténtica y conversación significativa que se había convertido en el sello distintivo de la vida en la Hacienda del Cuervo. «¿Alguna vez piensas en esas otras señoritas?», le preguntó Ana a Eduardo una noche mientras se preparaban para dormir. «Las que huyeron después de unos días». Eduardo la acercó, sus brazos rodeándola con la ternura protectora que se había vuelto una segunda naturaleza para él. «Pienso en lo agradecido que estoy de que se fueran»,
dijo honestamente. Porque si alguna de ellas se hubiera quedado, nunca te habría encontrado. Y tú, Ana, eres todo lo que no sabía que estaba buscando. Y tú eres todo lo que fui lo suficientemente valiente como para esperar, respondió Ana. Un hombre que valora la honestidad sobre los halagos, la sustancia sobre la apariencia, el amor sobre la conveniencia. Mientras yacían juntos en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de su hogar, el viento en la sierra, el asentamiento de las piedras antiguas, la suave respiración de sus hijos en el cuarto cercano, Ana reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este momento. Había respondido a un anuncio poco convencional de un hacendado que buscaba esposa por correspondencia. Se había quedado en una hacienda gótica que había asustado a otras 7 mujeres. Se había casado con un hombre marcado por la guerra y la soledad, y al hacerlo, había encontrado no solo el amor, sino el propósito de su vida, ser la compañera, amiga y confidente de un hombre que merecía toda la felicidad que el mundo podía ofrecer y ayudar a crear un hogar donde el amor, el aprendizaje y la conexión auténtica pudieran florecer. El legado de las cartas. 5 años después de la llegada de Ana, el sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del desayunador en la hacienda del Cuervo, iluminando una escena de felicidad doméstica que habría sido inimaginable solo unos años antes. Ana estaba sentada a la mesa con sus 3 hijos, Tomás, de 5 años, Margarita, de 3, y el bebé Guillermo, mientras Eduardo leía en voz alta la correspondencia de la mañana. «Otra carta de la Secretaría de Guerra y Marina», anunció Eduardo, dejando una misiva en particular con satisfacción. «Quieren expandir el programa de veteranos a 5 ubicaciones adicionales en todo México». Ana levantó la vista de ayudar a Margarita con su avena, su rostro brillando de orgullo. «Eduardo, qué noticia tan maravillosa. Tu trabajo realmente está marcando la diferencia». El programa de veteranos había pasado de ser la simple correspondencia de Eduardo con otros exsoldados a algo mucho más significativo. Un enfoque integral para ayudar a los hombres a reajustarse a la vida civil después del servicio militar. La Hacienda del Cuervo ahora albergaba una pequeña comunidad de veteranos que trabajaban en la propiedad, enseñaban en la escuela que Ana había establecido y ayudaban a otros ex-soldados a encontrar propósito y paz. «Papá, ¿qué es un veterano?», preguntó Tomás, levantando la vista de sus huevos con la expresión seria que tanto le recordaba a Ana a su padre. «Un veterano es un soldado que ha terminado de servir a su país y ha vuelto a casa», explicó Eduardo pacientemente. «A veces necesitan ayuda para aprender a vivir en paz de nuevo, y tratamos de brindar esa ayuda aquí en la Hacienda del Cuervo». «Como el tío Jaime», intervino Margarita, refiriéndose a uno de los veteranos que se había convertido en el favorito de los niños. «Exactamente como el tío Jaime», confirmó Ana, sonriendo ante la rápida comprensión de su hija. Cuando terminó el desayuno y los niños fueron llevados al cuarto de juegos para sus lecciones, Ana y Eduardo se retiraron a la biblioteca para su sesión de planificación diaria. Se había convertido en su costumbre pasar 1 hora cada mañana discutiendo los diversos proyectos y responsabilidades que llenaban sus días. «He estado pensando en tu sugerencia», dijo Eduardo, acomodándose en su sillón favorito cerca de la ventana. «¿Sobre escribir un libro?» Ana levantó la vista de su correspondencia con interés. Durante el último año, varias editoriales se habían acercado a ellos para documentar su cortejo poco convencional y los programas que habían establecido en la Hacienda del Cuervo. «¿Y?» lo animó. «Creo que deberíamos hacerlo. No solo por el dinero, aunque las ganancias podrían financiar la expansión del programa de veteranos, sino porque nuestra historia podría ayudar a otros.
a mujeres jóvenes que se sienten atrapadas por las expectativas de la sociedad, a veteranos que luchan por encontrar su lugar en la vida civil, a cualquiera que alguna vez se haya sentido demasiado dañado o diferente para merecer amor. Ana dejó su pluma y se sentó en el brazo del sillón de Eduardo, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de los años de su matrimonio. «Me encanta esa idea», dijo en voz baja. «Pero, Eduardo, quiero asegurarme de que seamos honestos sobre los desafíos, así como sobre los triunfos. El amor no resolvió mágicamente todos nuestros problemas, nos dio la fuerza para superarlos juntos». Eduardo extendió la mano para tomarla de ella, su pulgar trazando el anillo de bodas que se había convertido en una parte tan importante de ella como su propia piel. «Eso es exactamente lo que quiero transmitir», dijo. «Que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuyas imperfecciones complementen las tuyas. Alguien que ve tus cicatrices y elige quedarse de todos modos». Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta de la biblioteca. Doña Elvira entró, seguida de una joven que parecía nerviosa, pero decidida. «Patrones», dijo el ama de llaves. «Ella es la señorita Sara Espino. Ha venido por el puesto de maestra asistente en la escuela». Ana se levantó para saludar a la joven, reconociendo de inmediato algo familiar en su porte, la misma mezcla de esperanza y desesperación que la propia Ana había sentido cuando le escribió por primera vez a Eduardo. «Señorita Espino», dijo Ana cálidamente, «por favor, siéntese. Cuéntenos sobre usted». Mientras la joven comenzaba a hablar de su educación, su experiencia enseñando a sus hermanos menores, su deseo de hacer un trabajo significativo, Ana cruzó una mirada con Eduardo y vio que él también reconocía los ecos de su propia historia. «Sé que no soy la candidata más calificada», concluyó la señorita Espino con las mejillas sonrojadas de vergüenza. «No tengo formación formal, ni conexiones, ni referencias de familias importantes, pero amo el aprendizaje. Y creo que cada niño merece la oportunidad de descubrir el mundo a través de los libros y el conocimiento». «Señorita Espino», dijo Eduardo con amabilidad, «algunas de las cualificaciones más importantes no se encuentran en un papel. La pasión, la dedicación, la capacidad de ver potencial donde otros solo ven limitaciones. Eso importa mucho más que las credenciales formales». Ana sintió de acuerdo. «¿Cuándo puede empezar?». El rostro de la joven se iluminó de alegría y alivio. «¿De verdad? ¿Me aceptan?». «La aceptamos», confirmó Ana. «Doña Elvira le mostrará su habitación y la ayudará a instalarse». Después de que la señorita Espino se fuera con el ama de llaves, Ana y Eduardo se sentaron en un cómodo silencio por un momento. «Me recuerda a alguien que conocí una vez», dijo Eduardo con una sonrisa. «Una joven que le escribió a un hacendado que nunca había conocido, pidiendo nada más que una conversación honesta», respondió Ana en tono de broma. «Exactamente esa joven, la que fue lo suficientemente valiente como para ver más allá de las apariencias y encontrar algo que valía la pena salvar». Esa tarde, mientras Ana trabajaba en la escuela con su nueva maestra, reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas desde aquellas primeras cartas tentativas. Lo que había comenzado como una correspondencia poco convencional había florecido en algo que tocaba vidas mucho más allá de las suyas. La escuela ahora no solo servía a los hijos de los peones de Eduardo, sino también a los hijos de los veteranos que habían venido a vivir a la Hacienda del Cuervo. La biblioteca se había ampliado para incluir obras en varios idiomas, reflejando los diversos orígenes de su comunidad. La hacienda misma se había convertido en un lugar de peregrinación para parejas que buscaban construir relaciones basadas en una conexión auténtica en lugar de la conveniencia social. «Patrona»,
Uno de los estudiantes mayores se acercó a Ana durante un descanso entre lecciones. Nos cuenta otra vez la historia de cómo se conocieron usted y el patrón. Ana sonrió, acomodándose en la silla que habían designado como el lugar para contar cuentos. Los niños nunca se cansaban de oír hablar de las cartas, aunque ella siempre editaba la historia para que fuera apropiada para oídos jóvenes. Había una vez, comenzó, un hacendado solitario que vivía en una hermosa hacienda en la sierra. Estaba muy triste porque pensaba que nadie podría amarlo por quien realmente era, así que decidió escribir cartas. Mientras contaba la familiar historia, Ana vio a Eduardo a través de la ventana. Estaba trabajando en el jardín con algunos de los veteranos, con las mangas arremangadas y el rostro relajado de una manera que habría sido imposible durante sus años de aislamiento. El hombre que una vez había escrito cartas desesperadas buscando comprensión, se había convertido en un faro de esperanza para otros que luchaban por encontrar su lugar en el mundo. La hacienda que una vez fue conocida por su penumbra gótica y su amo solitario, ahora era famosa como un lugar donde el amor auténtico y el trabajo significativo florecían lado a lado. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en el cuarto de la torre, su refugio privado, donde todavía iban a ver las estrellas y planificar sus sueños, Ana y Eduardo comenzaron a esbozar el libro que escribirían juntos. «Deberíamos empezar con el anuncio», sugirió Eduardo. «La decisión de buscar esposa por correspondencia en lugar del cortejo convencional. Y deberíamos ser honestos sobre por qué las otras mujeres se fueron», añadió Ana. «No para criticarlas, sino para mostrar que la compatibilidad no se trata solo de atracción o posición social. Se trata de valores compartidos y la voluntad de ver más allá de las apariencias superficiales». Mientras trabajaban, su conversación estaba salpicada por los cómodos silencios que se habían convertido en una de las señas de identidad de su relación. Habían aprendido a comunicarse no solo con palabras, sino con miradas, toques y el tipo de comprensión que solo proviene de años de genuina camaradería. «Ana», dijo Eduardo mientras se preparaban para retirarse por la noche, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras escrito esa primera carta? Si te hubieras sentido demasiado intimidada por mi reputación o demasiado práctica para arriesgarlo todo en una correspondencia con un extraño. Ana consideró la pregunta como lo había hecho muchas veces antes. «Trato de no pensar en ello», dijo finalmente. «Es demasiado aterrador imaginarlo. Pero, Eduardo, creo que nos habríamos encontrado de alguna manera. No necesariamente a través de cartas, pero de alguna forma. Creo que las almas que están destinadas a estar juntas siempre encontrarán un camino para encontrarse». Eduardo la acercó, sus brazos rodeándola con la ternura protectora que se había vuelto una segunda naturaleza para él. «Espero que tengas razón», dijo en voz baja, «porque no puedo imaginar una vida sin ti, sin esta familia que hemos construido, sin el propósito que hemos encontrado juntos». Mientras yacían juntos en la oscuridad, Ana escuchaba los sonidos familiares de su hogar, el viento en la sierra, el asentamiento de las piedras antiguas, la suave respiración de sus hijos en el cuarto cercano. Estos sonidos, que una vez parecieron solitarios y prohibitivos para otros visitantes, ahora representaban todo lo que ella apreciaba. Su historia de amor se había convertido en más que un triunfo personal. Se había convertido en un testimonio del poder de la comunicación auténtica, el coraje de mirar más allá de las apariencias superficiales y la naturaleza transformadora del amor que se construye sobre la comprensión en lugar de la ilusión. Las cartas que habían intercambiado ahora se conservaban cuidadosamente en los archivos de la hacienda.
no como recuerdos privados, sino como documentos históricos que eruditos y románticos por igual venían a estudiar. Su correspondencia había inspirado a otras parejas a buscar conexiones más profundas, había influido en las políticas militares sobre el cuidado de los veteranos y había desafiado las convenciones sociales sobre el matrimonio y el cortejo. Pero quizás lo más importante, su historia había dado esperanza a aquellos que se sentían demasiado dañados, demasiado diferentes o demasiado ordinarios para merecer un amor extraordinario. A través de su ejemplo, otros aprendieron que las relaciones más hermosas a menudo no se construyen sobre la perfección, sino sobre el coraje de ser vulnerable, la sabiduría de mirar más profundo y la fe para creer que la conexión auténtica siempre es posible. El triunfo del amor auténtico. 10 años después de la primera llegada de Ana a la hacienda del Cuervo, Ana estaba de pie en la ventana del cuarto de la torre, viendo el amanecer pintar la Sierra Gorda en tonos dorados y rosados. La vista era la misma que en aquella primera mañana cuando Eduardo la había traído aquí, pero todo lo demás había cambiado de las maneras más maravillosas. Abajo, en el patio, podía ver la bulliciosa actividad que se había convertido en el sello distintivo de la vida en la hacienda del Cuervo. Veteranos trabajaban junto a los empleados de la hacienda en los jardines. Los niños corrían entre los edificios de camino a sus lecciones, y visitantes de todo México venían a ver los programas que habían hecho famosa a la hacienda en toda la República. «Buenos días, mi amor», dijo Eduardo, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos por la cintura. «Te levantaste temprano». «Estaba pensando en el libro», respondió Ana, reclinándose contra su pecho. «La editorial quiere saber si podemos tener el manuscrito final listo para Navidad». «¿Y podemos?» Ana se giró en sus brazos para mirarlo, notando con satisfacción que las líneas de dolor y soledad que una vez habían marcado sus facciones habían sido completamente reemplazadas por arrugas de risa y el brillo de una profunda satisfacción. «Creo que sí. Hemos cubierto nuestro cortejo, nuestra boda, el establecimiento de los programas aquí en la Hacienda del Cuervo. Lo que queda es la conclusión. Lo que hemos aprendido sobre el amor, sobre el coraje, sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales». La sonrisa de Eduardo fue radiante. «¿Y qué hemos aprendido, mi patrona?» Ana consideró la pregunta, recordando la extraordinaria década que los había transformado a ambos de individuos solitarios a compañeros en todo el sentido de la palabra. «Hemos aprendido que el amor más duradero no se construye solo sobre la pasión, sino sobre la comprensión, la aceptación y la elección diaria de vernos y apreciarnos exactamente como somos», dijo lentamente. «Hemos aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo. Y hemos aprendido que cuando tenemos la valentía de ser completamente auténticos con otra persona, creamos la posibilidad de una conexión que trasciende cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Y hemos aprendido», añadió Eduardo, dándole un suave beso en la frente, «que a veces las flores más hermosas crecen en el suelo más improbable. Que el amor puede florecer en haciendas góticas tan fácilmente como en los salones de moda. Que las cicatrices pueden ser su propia forma de belleza cuando son aceptadas con amor». Mientras estaban juntos en el cuarto de la torre, rodeados por la evidencia de la vida que habían construido juntos, Ana reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento de perfecta satisfacción. El libro que estaban escribiendo se había convertido en más que su historia personal. Era una guía para otros que buscaban una conexión auténtica en un mundo que a menudo valoraba la apariencia sobre la sustancia.
Editoriales de toda América Latina clamaban por los derechos de traducción, y ya habían recibido cientos de cartas de lectores que se habían inspirado en los extractos anticipados. ¡Patrones! Se oyó un suave golpe en la puerta, seguido por la voz de su hijo mayor, Tomás, ahora de 10 años, y que ya mostraba signos de la inteligencia reflexiva de su padre. «Adelante, cariño», llamó Ana, y Tomás entró con sus hermanos menores. Margarita, de 8 años, Guillermo, de 6, y su nueva adición, Isabel, de 3 años, que había heredado el cabello dorado de su madre y los ojos grises de su padre. «Papá», dijo Tomás con la expresión seria que tanto le recordaba a Ana a Eduardo. «El tío Jaime dice que hoy viene una delegación del Congreso. ¿Vienen otra vez por el programa de veteranos?» Eduardo se arrodilló al nivel de su hijo, un gesto que se había vuelto una segunda naturaleza a lo largo de los años de paternidad. «Sí, así es. El programa que empezamos aquí ha tenido tanto éxito que el gobierno quiere establecer centros similares en toda la República Mexicana. ¿Qué te parece eso?» Margarita aplaudió con entusiasmo. «Eso significa que más soldados recibirán ayuda como el tío Jaime y el tío Roberto». «Exactamente», dijo Ana tomando a la pequeña Isabel en sus brazos. «El trabajo de tu padre está ayudando a soldados de todo el mundo a aprender a encontrar la paz después de la guerra». Guillermo, siempre práctico como su madre, preguntó: «¿Y todos vendrán a vivir aquí?» Eduardo se rió, el sonido rico y cálido en el aire de la mañana. «No, tendrán sus propios centros, pero usarán los mismos métodos que hemos desarrollado aquí. Lo importante es que ningún soldado tendrá que enfrentar solo los desafíos de volver a casa». Mientras los niños corrían a desayunar, Ana y Eduardo se dirigieron al gran salón para prepararse para los importantes visitantes del día. El salón se había transformado a lo largo de los años de un espacio frío e imponente a un cálido centro de actividad, con cómodas áreas de descanso dispuestas alrededor de la enorme chimenea y paredes forradas de libros y obras de arte creadas por los residentes de la Hacienda del Cuervo. «A veces apenas puedo creer cuánto ha cambiado», reflexionó Eduardo mientras caminaban por los pasillos que una vez habían resonado con soledad, pero que ahora resonaban con risas y conversaciones. «¿Lo extrañas?», preguntó Ana en tono de broma. La soledad, el aislamiento melancólico, la atmósfera gótica de misterio y melancolía. Eduardo dejó de caminar y la atrajo hacia sus brazos. Justo allí en el pasillo, donde los retratos de sus antepasados miraban con lo que Ana siempre había imaginado que era aprobación. «No extraño nada del hombre que era antes de que llegaras a mi vida», dijo con tranquila intensidad. «Ese hombre existía, no vivía, sobrevivía, no prosperaba. Había olvidado que el propósito de la fuerza no es estar solo, sino poder apoyar a los demás. Y yo», respondió Ana, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente, «había olvidado que el coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de tener miedo y elegir el amor de todos modos». La delegación del Congreso llegó puntualmente al mediodía, encabezada por don Arturo de la Garza, quien se había convertido en uno de los más firmes partidarios de Eduardo en la Cámara de Senadores. El grupo incluía oficiales militares, ministros del gobierno y representantes de organizaciones benéficas de todo el país. «Patrón», dijo don Arturo, inclinándose formalmente ante Ana antes de estrechar la mano de Eduardo con genuina amistad. «Le traigo saludos del señor presidente, quien me ha pedido que le transmita su agradecimiento personal por el trabajo que han logrado aquí». Mientras recorrían las instalaciones, los talleres donde los veteranos aprendían nuevos oficios, la escuela donde niños de todo el espectro social aprendían juntos, la biblioteca que se había convertido en un centro de aprendizaje para toda la región. Ana observaba a Eduardo con orgullo.
El hombre que una vez se había escondido en el cuarto de su torre, ahora hablaba con confianza y pasión sobre su trabajo, su voz llevando la autoridad de alguien que había encontrado su verdadera vocación. La clave, explicó Eduardo a la delegación mientras visitaban el taller donde los ex-soldados fabricaban muebles y trabajos en metal, no es solo proporcionar empleo, sino ayudar a estos hombres a redescubrir su sentido de propósito y autoestima. Muchos de ellos regresan de la guerra sintiéndose rotos, inútiles, olvidados. Aquí aprenden que sus experiencias, incluso las dolorosas, tienen valor. Uno de los ministros del gobierno, un hombre severo con bigotes canosos, preguntó: ¿Y qué hay del costo, patrón? Seguramente un cuidado tan completo es caro. Ana dio un paso al frente, su voz clara y segura. El costo de ignorar las necesidades de estos hombres es mucho mayor que el costo de ayudarlos a sanar. Un veterano que encuentra propósito y paz contribuye a la sociedad durante décadas. Un veterano que es abandonado a la desesperación se convierte en una carga para las familias, las comunidades y la nación en su conjunto. Bien dicho, patrona, murmuró don Arturo con aprobación. Esa noche, después de que la delegación se marchara con promesas de apoyo y financiamiento gubernamental total, Ana y Eduardo se sentaron en su sala de estar privada, compartiendo una cena tranquila y reflexionando sobre los eventos del día. «Van a nombrar el programa en tu honor», le dijo Ana, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. «El método Balbuena para la rehabilitación de veteranos». Eduardo negó con la cabeza con una sonrisa irónica. «Debería ser el método de la Hacienda del Cuervo, o mejor aún, el método Fuentes Balbuena. Nada de esto existiría sin tu visión, tu coraje para quedarte cuando otras huyeron, tu creencia de que las cosas rotas podían volverse hermosas de nuevo. Construimos esto juntos», insistió Ana, como siempre hacía cuando Eduardo intentaba darle todo el crédito. «Así como construimos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida juntos. Eduardo, siempre juntos». Mientras se preparaban para dormir esa noche, Ana se encontró pensando en las cartas que lo habían iniciado todo. Esos intercambios cuidadosos y honestos que habían permitido que dos almas solitarias se encontraran a través de las barreras de clase, expectativas y miedo. «Eduardo», dijo mientras se cepillaba el cabello en el tocador, «¿recuerdas lo que escribiste en tu primera carta sobre buscar comprensión en lugar de solo una esposa?» Eduardo se paró detrás de ella, sus manos descansando suavemente sobre sus hombros, mientras la miraba a los ojos en el espejo. «Recuerdo cada palabra de cada carta que te escribí. Fueron las cosas más honestas que jamás había escrito». «Encontraste comprensión», dijo Ana en voz baja. «No solo de mí, sino de ti mismo. Aprendiste a entender que tus experiencias, incluso las dolorosas, podían transformarse en algo significativo. Aprendiste que el aislamiento no es fuerza, sino que la verdadera fuerza proviene de la conexión y la vulnerabilidad». Eduardo se inclinó para darle un beso en la coronilla. «¿Y tú, mi amada esposa, qué encontraste en esas cartas?» Ana sonrió, recordando a aquella joven nerviosa que le había escrito por primera vez al misterioso hacendado de la Hacienda del Cuervo. «Encontré mi voz, encontré mi propósito, encontré el coraje para creer que merecía un amor construido sobre la honestidad y el respeto en lugar de conformarme con la conveniencia o la seguridad». Mientras yacían juntos en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de su hogar, el viento en la sierra, el asentamiento de las piedras antiguas, la suave respiración de sus hijos en el cuarto cercano, Ana se sintió abrumada por la gratitud por el viaje que los había llevado a este momento. Su historia de amor se había convertido en más que un triunfo personal.
Se había convertido en un faro para otros que buscaban una conexión auténtica en un mundo que a menudo valoraba la superficie sobre la sustancia. El libro que estaban escribiendo pronto llevaría su mensaje a lectores de todo el mundo, inspirando a otras parejas a buscar una comprensión más profunda, a otros individuos a mirar más allá de las apariencias, a otras comunidades a abrazar a aquellos que parecían diferentes o dañados. Pero quizás lo más importante, su historia había dado esperanza a aquellos que se sentían demasiado marcados, demasiado ordinarios o demasiado diferentes para merecer un amor extraordinario. A través de su ejemplo, otros aprendieron que las relaciones más hermosas no se construyen sobre la perfección, sino sobre el coraje de ser vulnerable, la sabiduría de mirar más profundo y la fe para creer que la conexión auténtica siempre es posible. «Ana», susurró Eduardo en la oscuridad. «¿Sí? Gracias. ¿Por qué? ¿Por responder tu carta? ¿Por quedarme cuando otras huyeron? ¿Por ver más allá de la hacienda gótica y el hacendado con cicatrices para encontrar algo digno de ser amado? Por todo eso. Y por enseñarme que las mayores aventuras no requieren viajar a tierras lejanas. Requieren tener el coraje de abrir tu corazón a otra persona». Ana se giró en sus brazos, encontrando sus labios en la oscuridad para un beso que sabía a gratitud, satisfacción y un amor que solo se había profundizado con el tiempo. «Gracias a ti», susurró de vuelta, «por tener el coraje de escribir esas cartas en primer lugar, por ser honesto sobre tus luchas y tus esperanzas, por mostrarme que la verdadera fuerza no se trata de ser invulnerable. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para dejar que alguien vea tus heridas y confiar en que te ayudará a sanar». Mientras el sueño los reclamaba, el último pensamiento consciente de Ana fue en la mañana que vendría. Otro día en la vida que habían construido juntos. Otra oportunidad para amar y ser amada. Otra oportunidad para demostrar que cuando dos almas tienen el coraje de ser completamente auténticas la una con la otra, crean algo lo suficientemente hermoso como para inspirar al mundo. El hacendado que había escrito cartas buscando esposa, había encontrado no solo una patrona, sino una compañera en todo el sentido de la palabra. La hija del párroco, que había sido lo suficientemente valiente como para quedarse, había encontrado no solo un esposo, sino un propósito que se extendía mucho más allá de su propia felicidad. Juntos, habían demostrado que las historias de amor más significativas no siempre son las más convencionales, que los mayores tesoros a menudo se esconden bajo superficies poco prometedoras, y que el coraje de mirar más profundo, de buscar la verdad en lugar de la comodidad, la autenticidad en lugar de la apariencia, siempre es recompensado con riquezas más allá de la imaginación. Su correspondencia había comenzado como un arreglo práctico y se había convertido en un testimonio del poder transformador de la comunicación honesta. Su matrimonio había comenzado con incertidumbre y había florecido en una asociación que tocaba vidas en toda la República y más allá. Y su amor, construido sobre cartas, sostenido por la comprensión y profundizado por un propósito compartido, continuaría inspirando a otros por generaciones venideras, recordando a todos los que escucharan su historia que las mayores aventuras no comienzan con grandes gestos, sino con simples actos de coraje, como escribir una carta a un extraño, como quedarse cuando otros huyen, como elegir ver a la persona detrás de la reputación. El legado de la historia de amor de Eduardo y Ana perduró en las cartas que conservaron, los programas que establecieron y el ejemplo que dieron a otros que buscaban una conexión auténtica en un mundo demasiado a menudo enfocado en las apariencias superficiales.
La Hacienda del Cuervo llegó a ser conocida no como una fortaleza gótica de aislamiento, sino como un faro de esperanza, un lugar donde el amor había triunfado sobre el miedo, donde la comprensión había conquistado el prejuicio y donde dos almas habían encontrado su pareja perfecta al tener el coraje de ser completamente honestas la una con la otra. Su historia recordaba a todos los que la escuchaban que las relaciones más hermosas se construyen sobre la verdad, se sostienen con la aceptación y se profundizan con la elección diaria de ver y apreciar al otro exactamente como es.